Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, hermanos, para que el Señor nos ayude y al final del día pues sea el Señor el que nos hable a través de su palabra, hermanos, que no sean los conceptos, los ideales del hombre, porque pues nosotros no somos nada, hermanos. Todo es del Señor, amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones y por todas tus misericordias. Gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar aquí reunidos, por esta bendición, Señor, por poder estar aquí conviviendo con tu pueblo, Señor, y por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos en nombre de Jesús que tú tomes esta tu palabra, Señor, y que tú, Padre, toques cada corazón, cada mente, que no seamos nosotros a través de ideas, de palabras, de conceptos huecos, sino que sea siempre tu palabra la que llegue a lo profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor. Padre, y que tú siempre hagas la obra en cada uno de nosotros. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les saques en victoria, Padre, en todas las áreas de su vida, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia que ellos puedan estar pasando. Y Señor, asimismo, en el nombre de Jesús, por aquellos de nuestros hermanos que el día de hoy no están con nosotros por alguna razón, donde quiera que ellos se encuentren, te pedimos que tú les ayudes, que tú les bendigas, que tú les saques en victoria y adelante. Y gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y también por aquello que tú no nos das, te damos gracias. Te pedimos que tú sigas bendiciendo esta congregación, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que nos presiden, por aquellos que trabajan, que dan su tiempo, Señor, que dan un esfuerzo. Te pedimos que tú les bendigas, Padre, y por todos aquellos que han conocido de tu palabra, Señor, y por aquellos que el día de hoy nos visitan, por aquellas personas que pueden y van a escuchar también tu palabra, te pedimos por ellos, Padre. Muchas gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos en esta tarde vamos a tocar una parte de la Escritura que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta carta, hermanos, yo le invito a que usted piense un momento. Imagínese cuando Pablo escribía esta carta a Timoteo. Timoteo fue un discípulo de Pablo. Se considera que Timoteo fuera uno de los líderes de la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo escribe, seguramente cuando Pablo estaba escribiendo estas líneas, pues Pablo nunca se imaginaba que el día de hoy nosotros tuviéramos la oportunidad de compartir lo que él escribía a Timoteo, porque era una carta personal, a diferencia de una carta a la iglesia en Corinto, a una carta a la iglesia en Gálatas o en Éfeso. Esta era una carta dirigida a Timoteo, así como lo fue a Tito. Eran cartas personales, pero Dios sabía y tenía un propósito para que el día de hoy nosotros conozcamos lo que el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo. Y en la primera carta, en el capítulo 4, hermanos, si nosotros vamos al versículo 6, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de lo que muchas veces hemos predicado y hemos compartido, de todas las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 6 Pablo le dice algo muy importante a Timoteo, y el Señor hoy nos lo recalca a cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor dice así, hermanos: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y podemos pensar, bueno, pues eso a mí no me compete, porque al final del día yo ni predico, ni yo voy a la iglesia y me siento, doy mi ofrenda, canto y me voy. Pero no, hermano, si usted alguna vez le ha compartido o alguna vez usted detiene el anhelo de compartirle a alguna persona de Jesucristo, usted necesita ser un buen ministro. Ministro es aquel que administra, aquel que ministra la palabra, no solamente desde un púlpito. Usted, cuando a alguno de sus familiares le habla de Jesucristo, usted está ministrando la palabra. Usted, cuando a algún vecino le habla de Jesucristo, a algún compañero de trabajo, de la escuela, algún conocido, cuando usted habla de Jesucristo, usted está ministrando. Y dice que si esto enseñas, ¿qué es esto? Bueno, tendríamos que regresar al contexto y ver todo lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Pero como le dije, está hablando de las falsas doctrinas.
Entonces tenemos que enseñar la verdad. Y vamos a ir entendiendo esto. Y dice, serás buen ministro de Jesucristo. Y luego dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí nos vamos a detener. Nutrido. Yo creo que todos entendemos que es nutrido. Por ejemplo, si yo ahorita, fíjese cómo Dios es tan sabio y Dios es tan sencillo. Muchos decimos, es que la Biblia es muy difícil. Cuando nosotros leemos con humildad, pidiendo revelación y que el Señor nos ayude, la Biblia no es difícil, hermanos. Cuando queremos poner nuestro intelecto, nuestra soberbia, nuestro conocimiento humano, hacemos difícil la Escritura. Pero fíjese, cuando nosotros hablamos de algo nutrido, imagínense que ahorita salimos aquí afuera y hay un puesto de chicharrones, de esos de cueritos, de garnachas, y le digo, señora, deme un chicharrón bien nutrido, me lo da abundante y le pone salsa y todo, ¿no? Y me doy un atascón, me bato todo y quedo bien lleno. Nutrido es esa cantidad, suficiente, bastante, pero físicamente, humanamente, materialmente, yo no me nutrí. Yo comí comida chatarra. Estoy lleno. Pero esa comida no me va a hacer bien. Esa comida no me da lo que mi cuerpo necesita. Alguien pensará, hermano, pero es que le ponen col. Ay, luego los hermanos, col, jitomate. No, hermanos. Pero no es lo mismo que usted se coma eso a que se coma un plato de sopa de verduras, a que se coma unas manzanas. ¿Sí me explico? Pero fíjese la inteligencia de Dios. ¿Nutrido con qué? Con las palabras de fe y de la buena doctrina. O sea que no me puedo nutrir con cualquier cosa. Yo puedo decir, hermano, yo no voy a la iglesia, pero no, hombre, había de ver qué mensajes me aviento. Pero ¿de quién son los mensajes? ¿Qué mensajes oyes? ¿Qué mensajes escuchamos? Tenemos que estar nutridos. Y usted analícelo. Usted me puede ver a mí y puede decir, no, pues el hermano Ariel, pues, está gordito el hermano, se come bien, pero eso no quiere decir que yo esté nutrido. Mucha gente está pasada de peso y va y está enferma, colesterol, azúcar, etcétera. Y hay quienes a lo mejor nos vemos muy delgados y no, hombre, anemia, porque no comemos. ¿Por qué? Porque comemos cosas físicamente, humanamente hablando, que no nos nutren. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Imagínense que hoy estamos aquí reunidos, acabamos el servicio y todos nos sentamos y compartimos la mesa y cenamos y convivimos y nos vamos. Y no volvemos a comer nadie de nosotros hasta el próximo domingo. ¿Cómo vendríamos? Desnutridos, débiles, dicen. Pues es lo que muchos cristianos hacemos. Porque no volvemos a agarrar la Biblia, no volvemos a escuchar ni un mensaje, no volvemos a saber nada del Señor hasta el próximo domingo. Sí, salvo que por ahí se nos atraviese algo y entonces sí andamos buscando a Dios hasta abajo de las piedras, ¿no? Pero si no es así, no nos acordamos. Entonces, el apóstol le decía a Timoteo y el Señor nos dice hoy a nosotros, nútrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Necesitas nutrirte. Ahora, cuando yo hago caso, digo, bueno, pues sí me voy a empezar a nutrir, voy a empezar a alimentar bien, sanamente, y comienzo a leer la Escritura, y no está mal escuchar mensajes, comienzo a escuchar mensajes, pero mensajes que me edifiquen, mensajes que me lleven a buscar la santidad, mensajes que me lleven a vivir en el temor de Dios. Entonces comienzo a nutrirme, pero aquí la palabra sigue siendo muy sabia. ¿Qué dice el siguiente versículo, por favor, Dani? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Aquí hay dos palabras bien importantes y ahorita vamos a explicar. Estoy nutrido, adivine qué sigue. Ejercítate. Yo sé que muchos somos enemigos del ejercicio, pero la Biblia nos dice que nos tenemos que ejercitar.
Nútrete, come, aliméntate sanamente con la palabra, con la doctrina, y ahora ejercítate para la piedad. Dos palabras importantes: ejercitarse y piedad. Pero vamos a aclarar qué es eso de las fábulas profanas, hermanos. Bueno, todos hemos escuchado alguna vez que es una fábula, ¿no? Una fábula es una historia, hermanos, es una leyenda, es un mito, es un relato que es falso, históricamente es falso. Estas fábulas tienen un objetivo que es enseñar una lección moral o espiritual, hermanos, o transmitir un mensaje sobrenatural. Y inclusive si nos vamos a la Escritura, se cree que se usaba no por los cristianos, sino que la gente que rodeaba trataba de infiltrar eso en el pueblo del Señor. Inclusive si nosotros fuéramos a Tito 1:14, ahí él hace referencia, si lo ponemos tantito, Dani, hace referencia porque se piensa que que aquí cuando hablan de estas fábulas se refieren precisamente a las leyendas o fábulas de los judíos. Y se va atendiendo a fábulas judaicas. Los judíos tenían ese tipo de fábulas. Y muchas veces los que a lo mejor hemos tenido la oportunidad de convivir con niños pequeños, vemos que hay hasta libros de fábulas donde los animales hablan y se comunican, y la finalidad es dar una enseñanza. Entonces, por eso, si nos regresamos, Dani, de favor, Pablo le decía a Timoteo: no creas. Y nosotros, hermanos, el día de hoy también nosotros no debemos de creer en las fábulas. Alguien me dirá: hermano Ariel, por favor. Hermanos, creemos en las fábulas. Muchos nos hemos ido con las fábulas. No sé si usted ha visto un canal de televisión donde luego están las hojas así, ponen hojas y ponen hojas y ponen hojas y hojas y hojas y hojas. Esas son fábulas. Imagínese usted que de pronto aquí el hermano Ariel les dice: hermanos, el Señor me ha revelado que el día de hoy Dios le va a prosperar, pero usted se tiene que desprender de algo, de lo que usted más ame, hermano. Hermano Manuel, usted se tiene que desprender de esa llave, de esa camioneta, hermano Manuel, para que el Señor le dé otra y le va a dar una mejor. Hermano Manuel, entrégueme esa llave en el nombre del Señor. ¿Y sabe qué es? El hermano Manuel me da la llave. Eso es una fábula, porque usted puede buscar en la Biblia. Yo me imagino al apóstol Pablo. Imagínense el apóstol Pablo predicando. ¿Dónde les gusta? En Éfeso. Hermanos, a ver, ¿quién tiene la mejor capa? Imagínense, cuando el apóstol Pablo siempre, ¿qué dijo? Nunca he sido carga. Yo sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Cuando usted tenga oportunidad, y se lo he recalcado ya en algunas ocasiones, lea segunda de Timoteo, hermanos, las últimas partes, cuando Pablo precisamente está hablando que está a punto de morir. Imagínese los predicadores que ahora hablan esto. ¿En qué lugar quedaría Pablo? Yo creo que Pablo sería el menos digno para muchos delante de Dios. Pablo no tuvo un avión. Alguien diría: no existían. Bueno, Pablo no tenía un caballo. Pablo caminaba. Pablo pagaba sus barcos, hermanos. Él viajaba en barco. ¿Me explico? Esas son fábulas. Y hay una cantidad de fábulas que actualmente se predican y que muchos las creemos. Es más, caemos en situaciones como la religión tradicional. Y no voy a decir que no, pero hay muchos movimientos. Luego hay movimientos y hay hermanos que van a ciertas congregaciones y dicen: no, ¿sabes qué? Ahora vamos a Sudamérica porque allá está el movimiento, el mover del Espíritu Santo. Y ahí vamos a buscar el mover del Espíritu Santo. Hace ya algunos años: no, está en Canadá, y vamos todos a Canadá, ¿no? No, ¿sabes qué? Ahora están, y ahí vamos todos a tal parte. Peregrinar. La Biblia no enseña eso, hermanos. Son fábulas. Por eso nos dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ahora sí, cuando yo entiendo esto, entonces digo: lo que yo debo de alimentarme es con una sana palabra,
con la escritura, con la palabra de fe, con la doctrina que he aprendido, que he oído, me empiezo a alimentar, empiezo a físicamente, cuando alguien se alimenta bien, pues empieza a embarnecer, empieza a tomar un cuerpo diferente, y entonces ahora sí empiezo a hacer ejercicio. Entonces Pablo dice, haz ejercicio. ¿Qué es hacer ejercicio? Pues podemos hablar, por ejemplo, musicalmente, alguien que quiere aprender empieza a hacer ejercicio, ¿no? Y empieza aquí con sus dedos, y empieza con sus dedos, y empieza con sus dedos, y tiene que estarlo haciendo. Ese es un ejercicio. Alguien que va a un gimnasio, usted ir a un gimnasio, ¿qué hacen? Pues agarran una pesa y están 1, 2, 3, 4, ahí estoy, ¿no? Y luego que así, luego que así, o no, eso es ejercitarse, hacer repetición, repetir. Bueno, ustedes que tienen niños, a ver, hijo, ponte a hacer tus ejercicios de escritura. Este niño escribiendo, y hace una plana, y hace otra plana, y otra plana. Eso es ejercitar, estar haciendo lo mismo de una forma constante. Entonces me tengo que ejercitar para la piedad. ¿Qué es la piedad, hermanos? No vayan a salir que la piedad michoacana o la piedad aquí adelante de los Cues, no. ¿Qué es la piedad? La piedad, hermanos, los voy a leer. Es una virtud que inspira, que está inspirada por el amor que le tenemos a Dios, y es por el amor al prójimo a través de actos de amor y de compasión, misericordia, compasión por el problema de alguien más. Es un sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o padecen. En referencia a lo anterior, piedad en cuanto un individuo ayuda, perdona, asiste a otro debido a la angustia, como la enfermedad, problemas económicos, problemas familiares, entre otros. Algunas ha visto usted una película y ha escuchado, ten piedad de mí, por favor. Ten misericordia. Eso es, cuando dice la piedad, es cuando yo siento el amor por mi semejante. Es como cuando yo digo, hermanos, yo estoy enfermo y les pido sus oraciones. Y usted tiene piedad de mí, y usted siente ese amor, y siente esa tristeza, siente esa angustia por mí, y usted ora por mí, y usted me apoya en oración. Es como cuando alguien nos dice, hermanos, no tengo trabajo, hermanos, no tengo pan en mi mesa. Y el Señor toca mi corazón y yo siento piedad. Y yo digo, Señor, en mi alacena tengo una bolsa más de despensa que yo puedo compartir con este hermano. Eso es la piedad. Entonces el Señor dice, cuando tú te has alimentado con la sana doctrina, tú necesitas empezar a ejercitarte. Necesitas empezar a ejercitarte en la piedad. Y necesitas empezar a hacerlo, porque lo puedo hacer una vez y a lo mejor ya no lo vuelvo a hacer. Pero no se trata de eso, hermanos. Se trata de que yo lo haga de una forma constante, ejercitándome en la piedad. Vamos al siguiente, hermanos, versículo número 8. ¿Tenemos? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esto es lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Y si yo lo analizo, hermanos, yo cuando lo leía decía, bueno, Señor, considero que tú eres muy sabio, porque no hay nada oculto. No hay nada que pueda decir no entiendo, no comprendo. Tú quieres que yo crezca en tu palabra, tú quieres que yo me alimente. Y ahorita dábamos un ejemplo del alimento, hermanos. Pero ¿cómo buscamos ese alimento? Esto es algo que nadie nos va a imponer, nadie nos va a hacer cambiar, pero es algo que nosotros, cada uno de nosotros deberíamos de tomar en cuenta y de considerar en nuestras vidas lo importante que es alimentarnos. Yo le quiero llevar a un pasaje, hermanos, que está precisamente en Primera de Pedro 2:1, hermanos. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Amén, hermanos? Dice así la palabra en Primera de Pedro
2:1, hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, el 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué?, crezcáis para salvación. A lo mejor alguien me dice: hermano Ariel, ¿qué te pasa? ¿Cómo leche espiritual? No, hermanos, no estoy diciendo que usted tenga que tomar leche, pero sí tenemos que partir de un principio. Y si usted analiza la escritura, cómo nos va diciendo el apóstol Pedro, el Señor a través del apóstol Pedro, nos dice: desecha pues toda malicia. Toda malicia. Muchas veces en nuestra mente hay malicia. Desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Todo eso yo lo tengo que desechar. Y entonces, si cuando yo desecho todo eso, dice la escritura que yo debo de desear como un niño recién nacido. Quien ha tenido niños recién nacidos, yo no soy padre, pero me ha tocado en 2 ocasiones que mis concuñas una de mis cuñas y una de mis concuñas vinieron y estuvieron en la casa de ustedes cuando recién nacieron sus hijas, y no sé por qué razón en esas 2 ocasiones me las dejaron a mí. No hay manera de callar a un niño, me acuerdo que no hay manera. Y me acuerdo que una de esas niñas, ustedes la conocen, esta niña, su mamá no sé qué problema tuvo, que no podía generar leche, y usted se imaginará. Y una vecina fue la que le apoyó, porque la vecina acaba también de tener su niña, un niño, no me acuerdo. Pero son unos berridos, hermanos, son unos llantos. Bueno, usted lo ha escuchado. Bueno, de esa manera como un niño recién nacido, dice que ese niño recién nacido desea la leche de su mamá. Así nosotros debemos de desear la leche espiritual, no adulterada, para que podamos crecer, hermanos. Porque si nosotros no nos vamos alimentando, no vamos a crecer. No vamos a poder crecer, no vamos a poder llegar al versículo que veíamos. No vamos a poder estar nutridos. Yo necesito la leche. Yo sé que actualmente, y usted lo sabe, actualmente hay personas, yo respeto y todos lo respetamos, que no le quieren dar pecho al hijo, le compran fórmula, etcétera, no sé, pero todo el mundo llega a la conclusión: ¿cuál es el mejor alimento para un recién nacido? La leche materna. Siempre será así. ¿Cuál es el mejor alimento para un recién nacido en Cristo Jesús? La palabra, la Biblia. No los estudios, no que esté mal un estudio, no los videos, no que esté mal un video, pero nosotros, hermanos, muchas veces nosotros traemos almas a la congregación. Nosotros predicamos el evangelio. ¿Y sabe qué hacemos? Luego abandonamos a aquellos recién nacidos. Pero es una responsabilidad nuestra que nos ejercitemos en la piedad. Es una responsabilidad mía compartir la palabra. Y de esa manera debe de ser. Porque si no pasa, hermanos, vamos a otro texto que está en Hebreos 5:12. Cuando lo tenga me dice un amén, hermanos. Amén, hermanos. Hebreos 5:12 así. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche. Entonces, hermanos, qué importante es, porque yo puedo tener mucho tiempo de haber escuchado la palabra, pero en este momento sigo necesitando leche, como un recién nacido. ¿Por qué? Porque en el momento que debe de ser, yo no he anhelado, no he deseado esa leche espiritual no adulterada.
porque esa es la que me ayuda a crecer, es la que me da el crecimiento. Y luego dice la misma escritura, necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Cómo es esto? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y sí, hermanos, cuando nosotros no tenemos un participar en la escritura, un alimentarnos de la palabra, un crecimiento en la palabra, siempre seremos niños. Usted póngale a un niño, hablando material, humanamente, físicamente, póngale alimentos y el niño le va a un recién nacido, póngale su biberón con su leche o leche de mamá y dele una papilla. Si el niño no ha madurado, si sus órganos no han madurado, aunque sea una papilla, le va a hacer mal, no la leche. Si usted le da algo más sólido a ese niño, se va a enfermar del estómago. ¿Por qué? Porque su organismo no está preparado, hermanos. No se ha desarrollado, no ha crecido. Su organismo no está preparado para digerir ese alimento. Y nosotros lo podemos ver. Hay niños que en el cabello se les ve. Hay pequeños que se les ve en su cabello cuando no están bien alimentados. Los que somos cristianos, no voy a decir que en el cabello se nos ve, pero sí en nuestra vida se ve cuando no estamos alimentados de la palabra. Porque somos inexpertos en la escritura. ¿Qué es inexperto? Que no tenemos experiencia, hermanos. No tenemos experiencia y entonces de pronto alguien viene y yo vengo con mi hermano Alejandro, viene el hermano Ariel y dice: hermano Ale, pues me dio mucho gusto estar con usted, hermano, pero fíjese que ya me voy. No, hermano Ariel, ¿por qué tú? No, hermano, es que fíjese que allá en aquella congregación, pues allá sí me dan chance y allá sí se puede y allá sí, porque soy inexperto. Oiga, hermano Ale, fíjese que, pues no, fíjese que ya me di cuenta que Jesucristo no es Dios. El Espíritu Santo es una fuerza, hermano. No es Dios. Porque soy inexperto en la palabra. ¿Por qué? Porque no me he alimentado. Porque no he deseado. No he deseado como recién nacido ese alimento, esa leche. Y muchos despreciamos y decimos: bueno, pero como la leche, hermano, tengo 30 años conociendo al Señor, tengo 20 años, tengo 10 años. No olvidemos, hermanos, que la vida en el Señor no es como nosotros pensamos, no es de años. Es de buscar al Señor, de amar al Señor, hermanos. Y dice la Escritura, sigue diciendo ahí: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Seguimos siendo niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Yo la otra vez platicaba con uno de mis hermanos. Ahí por ahí vamos a algunos estudios, hermanos, y en cada estudio, pues a veces sale su postura, ¿no? Algún hermano nos decía: la salvación no se pierde, ¿no? La salvación es así y es así. Y veíamos esa parte, ese texto que ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande, ¿no? Y él le daba la vuelta por otro lado y se salía. Pero yo platicaba con mi hermano y no le quiero decir que yo soy un ejemplo, porque no es así. Tal vez yo soy el más inexperto, pero él decía: bueno, es que él tendrá su fundamento, pero a mí no me convence. O sea, a mí no es una razón para yo creer lo que él dice. Y muchas veces eso nos pasa, hermanos, que cuando nosotros no tenemos madurez, creemos lo que se nos dice. Pero tenemos que tener un fundamento en la Escritura, hermanos. Tiene que estar en la Biblia. Yo no puedo creer algo
nada más porque alguien lo dice. Tiene que tener un fundamento y bien fundado en la Escritura. Por eso nos lo da, que hermanos, la madurez en el Señor. Y cómo a través de lo que hemos visto, todos tenemos que pasar por el alimento de la leche. Todos tenemos que crecer y después nos tenemos que nutrir. Y fíjese lo interesante que dice más adelante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, teniendo ¿qué, hermanos? ¿Los sentidos qué? ¿Cómo los tenemos? Ejercitados. Volvemos a lo mismo, ¿se da cuenta? Yo no sé si Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo, pero el Señor los inspiró. Tenemos que ejercitarnos, hermanos. Por el uso, para que por el uso, perdón, hermanos, alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, me tengo que ejercitar, hermanos. No vayan ahí por ahí, alguien va a salir, hermano, es que usted dijo que me tenía que ejercitar y ya saqué mi membresía del gimnasio. No, hermano, no me vayas a ir con eso. ¿Sabe bien de qué estamos hablando? Pablo dice que nos ejercitemos en la piedad. Aquí dice que nos ejercitemos nuestros sentidos, uso, dice, para los que por el uso tienen, o sea, uso mis sentidos, los ejercito, ¿para qué? Para poder discernir entre el bien y entre el mal. Es como cuando decimos, ¿no? Me acuerdo cuando iba a las reuniones de jóvenes, ya hace bastantes años, el clásico. Me acuerdo que estábamos en la reunión y no faltaba el que levantaba la mano. A ver si, oye, hermano, ¿qué de malo tiene que yo vaya a la fiesta de la secundaria? Bueno, ya no era de la secundaria. ¿Qué malo tiene que vaya a la fiesta de la preparatoria? Esa pregunta es de alguien que no tiene ejercitado. Y muchos todavía actualmente lo hacemos. Híjole, pues si me tomo una, no pasa nada. No tengo ejercitado los sentidos. Y no importa la edad. Yo lo digo en los jóvenes porque ahí era un espacio donde convivíamos y hacíamos ese tipo de preguntas, ¿no? Pero actualmente no me extraña, ¿no? O como aquel líder que alguna vez dijo, es que el Señor que yo me tenía que divorciar. Pues, o sea, ¿dónde, no? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Por qué? Porque no tenemos ejercitados. Porque entonces yo sé discernir entre el bien y sé discernir entre el mal, es que he alcanzado madurez. He alcanzado madurez. Y ya no hago ese tipo de preguntas. Ya no voy y le digo a mi hermano Alejandro, oye, hermano Alejandro, ¿sí se podrá? Oye, hermano Alejandro, ¿sí iré? Oiga, hermano Alejandro, sí, aunque sea poquito. Oiga, hermano Alejandro, aunque sea nadie me ve. Pero cuando alcanzamos madurez, no hacemos esas preguntas. Pero aquí lo importante son las palabras que veíamos. Me tengo que nutrir, me tengo que ejercitar en la piedad. Tengo que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y cuando yo hago esto, hermanos, mi vida seguramente va a ser diferente. Mi vida comienza a cambiar. Y no que ahora no lo sea, pero entonces yo puedo ser de más bendición para la congregación y para todos los que me rodean, hermanos. No olvidemos qué importante es lo veíamos hace tiempo en una predicación y cada que tenga la oportunidad lo digo, hermanos, cuando nosotros hablamos de que nosotros, ahorita que hablamos de ejercitarnos en la piedad, y cuando hablamos de bendecir a los demás, yo insisto siempre mucho en esto, no pensemos solamente en el tema económico, hermanos, porque siempre en nuestra mente viaja, o a lo mejor yo soy el que siempre viajo esa parte y soy el que estoy mal, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, hermanos, ¿cuántas veces esa llamada telefónica hace la gran diferencia? ¿Cuántas veces ese mensaje hace la gran diferencia? Ese saludo, ese abrazo, yo sé que estamos en contingencia, pero eso es lo que hace la diferencia.
Que esa es parte. ¿Sabe que muchas veces damos la vuelta y nos salimos de las congregaciones porque decimos que nadie nos hace caso? Porque decimos que nadie nos tomó en cuenta. Ahí está la piedad, hermanos. No olvidemos que todo esto se va fortaleciendo en nuestra vida, hermanos, en nuestra persona. Y Gálatas, hermanos, Gálatas nos habla precisamente de lo que nosotros como cristianos debemos de tener. Gálatas 5:22 nos dice que debemos de tener amor. Debe de haber amor entre nosotros, hermanos, que es lo primordial, el amor. Debe de haber gozo, hermanos. Debe de haber paz. Debe de haber paciencia. A veces qué difícil es la paciencia, pero entre nosotros debe de haber paciencia. Debe de haber benignidad, bondad, mansedumbre. Debe de haber fe. Debe de haber templanza, hermanos. Y dice el versículo 22 que contra estas cosas no hay ley, hermanos. Pero ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Y si esto hay en nosotros, hermanos, vamos a ser de mucha bendición para todos. Pedirle al Señor, hermanos. Y quiero terminar con un texto que está en segunda de Pedro, en el capítulo 1, hermanos. Versículo 5, ¿lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, quiere decir, cuando me habla de diligencia, quiere decir que yo sea cuidadoso, que sea responsable, que le dé la seriedad que se debe al asunto. Entonces el Señor me dice: sé diligente y pon mucho cuidado en esto, pon atención en esto, hazlo bien, dale seriedad. Y entonces dice: por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y fíjese lo que dice el 8: porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué, hermanos? Abundan. Si está nutrido, si está abundante en nosotros esto, ¿qué dice? No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice el 9: pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene qué, hermanos? La vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que esto es importante que esté en nuestra vida, hermanos. Y cada uno de nosotros nos conocemos. Cada uno de nosotros, de lo que hemos hablado, podemos decir: híjole, Señor, pues sí, yo pues ahí la llevo, si me estoy nutriendo, a lo mejor me falta ejercitarme, o si estoy haciendo ejercicio, soy más o menos piadoso ahí de vez en cuando, no soy tanto, pero lo voy a hacer más. Pero a lo mejor el hermano Ariel dice: híjole, me falta la paciencia, no soy tan paciente como yo debería, no soy tan misericordioso, me falta amor, no soy tan gozoso como debería, no tengo el conocimiento, no tengo ese dominio propio. Pero el Señor lo da, hermanos, y lo da de manera abundante. Solo es que nosotros le pidamos al Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.